todos. Bueno, pues hoy es viernes, es un día que yo no hago ni directas ni nada de esto. Esto es un video diferido, rapidito. Es solo para exponer mi opinión sobre un tema. Después voy a subir otro sobre otro tema. En este caso es un tema sobre Cuba, es un tema sobre el asunto del llamado emprendimiento, de los emprendimientos. He visto muchas opiniones, muchas ilusiones, muchas cosas que se han dicho respecto al tema del emprendimiento. Y si ustedes, bueno, analizan bien cómo son las cosas en Cuba, todos los que hemos vivido en Cuba sabemos cómo funciona el sistema en Cuba, principalmente el sistema económico que está profundamente ligado a todo lo demás, al político, a todo. Bueno, pues ya sabemos de qué va todo. Eh, Tenemos una mal llamada constitución, un mamotreto que es el que regula la vida de la nación supuestamente, donde hay un partido comunista que es el único, es el vanguardia de la sociedad, la vanguardia organizada de la sociedad, y es o sea, la fuerza superior dirigente. Y por encima de eso propio que ellos llaman constitución, ponen al partido. O sea, no es un Estado que se subordina a la Constitución, que la Constitución, como todos sabemos, es un contrato prácticamente entre el pueblo y el Estado que lo gobierna y el gobierno, para que el gobierno cumpla lo que está establecido en esa Constitución, como mismo el pueblo también lo debe cumplir. En este caso, no. En este caso es una mal llamada Constitución que puede ser después cambiada o interpretada a gustos de los gobernantes del régimen, y que bueno, pues ya sabemos lo que pasa si alguien decide hacer un cambio que es legalmente en la constitución que está previsto que se haga. Ya vimos lo que pasó con el caso del proyecto Varela. No era la misma constitución, pero la base es la misma, prácticamente la misma, casi un calco. Eh, ya sabemos que entonces se cambia al antojo. Fidel Castro llamó a toda la gente para la calle a cambiar la constitución. Bueno, pues ya se cambió la constitución sin que haya un referéndum, sin que haya realmente una asamblea constituyente, nada. Eso no sirve, señores. Hacerse ilusiones con ese régimen, eso es una tontería. Y ahora se aparecen con esto del emprendimiento. Miren, señores, la actividad privada es el enemigo número uno de ese sistema, a menos que les convenga. Y cuando ellos decidieron aprobar la propiedad privada, primero era malo. Las primeras personas que ellos le robaron, esquilmaron completamente, eran personas que habían hecho toda su vida trabajando, en la mayoría de los casos, y habían construido sus empresas, sus compañías, todo, desde mucho esfuerzo. Y toda esa gente fueron privados, fueron robados, fueron esquilmados completamente. Llegaron incluso a robarles hasta sus pertenencias personales antes de que salieran por el aeropuerto. Eso es una cosa que no la estoy inventando yo. No la estoy inventando. Eso es una cosa que todos lo sabemos. Y entonces es una obsesión en contra de la riqueza, menos para ellos, por supuesto. Ellos no quieren que haya una acumulación de riqueza, no quieren que haya, ahora dicen que no, que el problema no es la acumulación de riqueza, que el problema es la acumulación de propiedad, porque eso es lo que trae explotación del hombre por el hombre, las mismas estupideces de siempre. Ellos no saben que la acumulación de riqueza no siempre trae aparejada una explotación o una cosa indebida, eso no es así. La persona que es realmente un emprendedor es una persona que aspira a enriquecerse, aspira a tener compañía, aspira a tener... Y eso va a propiciar que haya más trabajo, porque todo el mundo en esta vida no es emprendedor. Todo el mundo no tiene las agallas, no tiene la inteligencia, no tiene la viveza para dedicarse a un negocio y hacerlo prosperar y hacerlo y hacerse rico, hacerse millonario. No. Siempre va a haber personas que prefieren la vía de vivir de un salario. Eso es normal, eso pasa en todos lados. Aquí los hay. Hay gente que se han atrevido y que se han escachado, que se han... pasa. Pero hay personas que se han atrevido y han triunfado. Es como todo, tenemos muchísimos ejemplos. Pero esto del emprendimiento en Cuba, este llamado a emprender, ¿qué características tiene? En una nación normal, como yo, por ejemplo, yo puedo atestiguar por mi propia experiencia, usted quiere abrir un negocio, usted no tiene la cantidad de dinero suficiente, usted tiene que saber hasta dónde se puede arriesgar, qué es el tipo de negocio que usted quiere hacer,
puedes encargar algún pequeño estudio de mercado o puedes investigar por ti mismo cómo está la situación, si esto se vende, si no se vende, si esta actividad que voy a hacer es propicia para el entorno donde yo vivo, si no tengo más competencia. Son varias cosas que uno ve. Y no es tan difícil el tema, ¿no? Incluso se pueden pasar cursos. Aquí en este país hay cursos para pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Y como decía, es un proceso normal. Usted solicita un permiso, se le concede el permiso. En la mayoría de los casos es muy difícil que no te concedan un permiso para hacer un negocio. Hay negocios que están exentos de impuestos porque son negocios muy modestos, no llegan a un límite que establece la ley, que por encima de ahí sí tienes que pagar impuestos, pero bueno, con un negocio exento de impuestos la gente se las arregla perfectamente. Y está la posibilidad de solicitar un crédito al banco o un microcrédito, depende del volumen del negocio. El banco analiza, ve cómo se comportan tus finanzas, cuál es lo que tú quieres hacer, estudiar la posibilidad y no debe haber grandes problemas y el banco te va a conceder un crédito, que esto es en este caso dinero del dueño del banco, que te está poniendo un dinero para que tú desarrolles un negocio y después tú vas a generar tu propia riqueza, tú vas a generar quizás empleos para otras personas, les vas a facilitar la vida a otras personas y vas a generar los impuestos tan necesarios para pagarle a toda la gente que está necesitada, la gente que está inválida, la gente que está por debajo del umbral de pobreza, para todas esas cosas, para la gente que tiene cualquier tipo de situación temporal o permanente de incapacidad. Para eso es que están los impuestos. Y entonces, ¿qué ocurre en Cuba? En Cuba no, el Estado no es el que te quiere dar el microcrédito ni el crédito, no. El Estado lo que quiere es mantener esta situación anormal de esquilmar a todo el mundo, de ser el ganador siempre a ultranza. Lo que quiere es que el familiar tuyo que está en el exterior, que está en Estados Unidos o que esté donde esté, que envíe, que ponga el dinero para que entonces tú empieces un negocio de un emprendimiento, como le llaman, ¿no? Y entonces así es muy cómodo. El Estado aquí no está corriendo riesgo ninguno. Viene el dinero de afuera de otro, que a él no le cuesta nada como Estado, y entonces usted está haciendo un negocio con dinero de otra persona que está en un país, que es el país odiado, por supuesto, el país que es ejemplo de todo lo malo, según ellos. Entonces, bien, recibe el dinero ahí y de todas maneras va a caer en la maquinaria. ¿Por qué? Porque todos los impuestos se los va a tener que pagar a ese Estado, que son impuestos a veces leoninos. Va a tener que todo el material que necesite para su negocio, él no va a tener una licencia de importación, va a tener que comprárselo a una empresa del Estado o pedir un permiso especial a ver si se le concede. Yo no sé si en este momento ellos a particulares le dan una licencia de importación y exportación, lo dudo muchísimo. A pesar de que hay alguien por ahí que dice que sí, yo no lo creo. Que ellos vayan a conceder licencias de importación, no me parece. Y si la conceden será con unas trabas y con un pago de aranceles, con unas cosas tremendas. Yo no pienso, no los veo a ellos permitiendo eso así libremente. Y si te lo permiten, si en algún momento lo permiten, pienso que lo canalizarán hacia un país determinado, hacia China, hacia algo que les convenga mejor. Con Estados Unidos habría que ver hasta qué punto, con todo lo que es el embargo y todo eso, lo que se pueda. Pero esto al final, señores, es una estafa más. No hay emprendimiento. En un país donde no hay libertad política, donde no hay libertad para las personas, no hay emprendimiento. Eso no es un emprendimiento. Esto es un engañabobo. Es una cosa más que quieren hacer ellos para sacarle el dinero a la gente. Como mismo han hecho con el cambio del dinero que cambiaron, que obligaron a la gente a sacarlo del banco, a ponerlo. Eso todo eso son estafas. Es un régimen que está compuesto por una panda de estafadores. Son gente que son unos delincuentes prácticamente. Eso no es ningún emprendimiento de nada. Usted quizá pueda triunfar, quizá pueda hacer un poco de dinero en Cuba, pero vas a tener un límite siempre. Y el límite siempre es que no es un país libre. El día que a ese Estado le dé la gana, porque la seguridad del Estado, que es la que manda en Cuba, lo dice, se le acabó el negocio a fulano porque fulano se opone al sistema político. A este vamos a cortarle las alas y hasta aquí se acabó. Quizás te permitan hacer un negocio que te vaya bien, pero hasta un límite. El día que te lo tengan que quitar, y es un ejemplo que lo han hecho hasta con extranjeros de grandes fortunas que han invertido en Cuba, los han metido hasta en prisión y los han deportado y le han hecho 20 cosas. Eso todo el mundo lo sabe. Así que a un cubano, que no le van a hacer?
Todo esto es un bluff. Todo esto es un bluff. Es propiciar que venga más dinero del extranjero para que se mueva más el dinero dentro de su economía. Ellos seguir robando el dinero con sus impuestos que van a ser abusivos. Te van a poner muchísimas trabas para sacarte más dinero aún. Y al final usted lo único que puede aspirar es hacer emprendimientos de tipo pan con croqueta, pan con pasta, cosas de ese tipo. Y si tenemos en cuenta que alrededor del 15% creo que está, que es la fuerza de trabajo, de lo que es cuenta propista que llaman, eh, pues habría que ver cómo se revierte todo eso. Es muy difícil. Yo pienso que hoy por hoy, diga lo quien lo diga, hacer un emprendimiento en Cuba, yo pienso que bueno, sería para el ciudadano cubano que está en Cuba, quizá que pueda aliviarse a hacer un negocito de planchar ropa o de negocios pequeños, no grandes, porque eso ellos están en contra de la acumulación de riqueza, más bien en contra de la acumulación de propiedad. O sea que todo esto, y va a llegar a un momento que te van a poner un límite. Y el emprendimiento no puede tener límites, señores, mientras sea legal. Mientras sea legal. Si tú con la propia ley vas a castigar a la persona que es exitosa, entonces no vas a ningún lado. Y miren, esa desigualdad de la que tanto se habla en Cuba existe hace rato. En Cuba existe hace muchísimo rato. Empezando porque el nivel de vida que tiene la élite en Cuba es abrumadoramente mayor. Es una cosa que casi no se puede comparar matemáticamente a cómo vive una persona pobre. Entonces, estamos además en presencia de un pueblo que es mayoritariamente por debajo del umbral de pobreza. Un pueblo esencialmente pobre, cosa que ellos no quieren reconocer tampoco. Gente que no tiene casa, gente que apenas puede poner un plato de comida en la mesa. Eso es el día a día en Cuba. El día a día. Gente que no tiene ropa, gente que le cuesta trabajo moverse, que no tiene transporte. Así pasan las cosas en Cuba. Ahora se empeñan en tapar todo esto y en disfrazarlo con unas estadísticas que no se las cree nadie. Señores, invertir en Cuba, hacer un emprendimiento en Cuba, siendo más un cubano americano, usted puede ayudar a su familiar a que haga un pequeño negocio, lo puede ayudar a que empiece. Yo lo veo bien, pero al final sepan que todo ese dinero a donde va a parar es a las arcas de la dictadura. Y cuando les decidan que tu pariente, tu amigo, al que tú le propiciaste el emprendimiento, no les conviene, se lo van a cerrar y le van a quitar todo el dinero. Y usted va a perder su dinero y él va a perder el dinero. Así que esto al final es a lo que se reduce el emprendimiento. No existe emprendimiento en un país donde no hay libertad. La gente me pone el caso de China. Bueno, China ha optado por esa fórmula de que permite a los chinos que se asocien, que creen una empresa, que tengan licencia de importación, de exportación. Es una cosa muchísimo más libre. Pero no olviden que China tiene un sistema político férreo, que China, si usted se porta bien, usted va a poder ser un empresario exitoso el día que usted, por un motivo de moral más elemental o porque no quiere compartir una posición de un régimen, pues ese día usted, ahí se acabó usted, o se acabó el negocio, o se acabó todo. Así es como funciona en China. Y, y bueno, y China es un país que está lleno de desigualdades y tiene 20 problemas también. No es tampoco tan color de rosa como lo pintan. Y Cuba entonces tiene esto que no tiene ni siquiera esa libertad que optaron los chinos. Y entonces quieren ahora inventar esto del emprendimiento. Eso es una trampa. Caer en esto es con la mejor de las intenciones, caer en esto es una tontería. Es caer en la tontería. Y estimular a personas del exterior a que participen en emprendimientos en Cuba me parece algo cercano a la traición. Cercano. Y yo no me considero una persona extremista. Que un cubano que vive en Cuba se le ayude para que tenga algún emprendimiento, para que salga adelante, para que no esté en la pobreza, eso, bueno, que tampoco debería ser una cosa que estuviéramos a cargo los que estamos en el exilio. Eso tendría que ser una cosa que el Estado le ofrezca crédito a la persona, que le dé todas las facilidades para que adquiera el dinero, para que adquiera los materiales, lo que necesita para trabajar, bajo condiciones que no sean onerosas. Pero esto es de nuevo exprimirle la teta a la vaca.
exprimir la teta a la vaca y seguir pidiendo más remesas y más remesas y más remesas y más dinero de afuera. Eso es lo que van a hacer y ellos van a seguir viviendo la buena vida, van a seguir explotando el pueblo igual y van a seguir con su régimen de falta de libertades. Eso es lo que hay. Esa es mi consideración. Yo pienso que, bueno, nadie tiene la razón absoluta, la verdad absoluta, pero yo pienso que no estoy equivocado. Y bueno, les deseo buenos días. Les mando un fuerte abrazo desde Tierra Santa.